comienzo muchas veces. Y lo podemos arreglar, lo vemos más adelante. Por lo tanto, doctor Bachrach, mientras tanto, queremos oír su presentación. Bueno, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación. Así es, en los últimos 5 años hemos aprendido más del cerebro que en toda la historia de la humanidad. La neurociencia tiene mucho para decir con respecto a la creatividad y en cuanto a la innovación social, y a eso voy a charlar un ratito con ustedes. Cuando hablamos de innovación hablamos fundamentalmente de mejorar procesos, mejorar servicios, mejorar productos, hacerlos distintos, hacerlos más humanos. Y eso no lo hacen las máquinas, lo hacemos las personas, ¿no? Y lo hacemos mediante la creatividad. Y una de las cosas que ha avanzado mucho la neurociencia, a lo que me dedico en mi vida actual, es a cómo hacer que las personas sean más creativas. Hoy para la ciencia la creatividad no es un talento, sino que es una habilidad, como cualquier otra habilidad, jugar al tenis, cocinar, cualquier cosa que queremos aprender y lo podemos hacer, la creatividad también se puede aprender, ¿no? Se puede adquirir y se puede mejorar muchísimo. Está justo, para hacerlo bien fácil, nuestra creatividad está debajo del oído derecho. Es un pedacito del cerebro que nos permite imaginarnos cosas y ser más creativos. Ese pedacito del cerebro tiene neuronas, tiene conexiones, y lo que nosotros hacemos, o mi trabajo fundamental, es cómo hacer para que esas neuronas crezcan, o para que haya más conexiones. En general, la gente divide el cerebro, porque a los humanos nos gusta definir y dividir cosas en 2 grandes hemisferios, el izquierdo y el derecho, seguro que lo vieron en la escuela. El izquierdo es el que se ocupa más de la parte analítica, la razón, y el derecho es justamente donde se encuentran nuestras habilidades creativas, intuitivas, empáticas, habilidades que, como dijo bien el doctor Wagner, no aprendemos en la escuela, pero hoy la neurociencia puede enseñarlas y lo podemos aprender. Ya no estamos más en la era del conocimiento, no estamos más en la era de la información. Hoy la tecnología, ¿no? Hay muchísimos productos, muchísima tecnología, fácil de encontrar, hasta a veces gratis. Es decir, las organizaciones no hacen la diferencia por su tecnología, sino que hacen la diferencia por sus personas, y aquellas que son las creativas, aquellas que son las empáticas, las que entienden a los demás, las que entienden los problemas de la gente, son las que van a hacer la diferencia. Lamentablemente nos enseñan en la escuela, y ahora voy a mencionar un poquito más sobre eso, la parte más analítica de nuestro cerebro, y ya eso no es suficiente, ¿no? Necesitamos aprender muchísimo más el ser creativos, el ser empáticos, el ser intuitivos, y eso es algo que se puede enseñar. Entonces lo que vamos a hacer es un ejercicio con esa hojita que tiene ahí en Virome, en 2 minutos. Si me tirás acá el reloj, que no empezó a correr, si alguien lo puede tirar. Le voy a pedir que en 1 minuto de reloj, cuando vea que están todos más o menos preparados con la hojita y Virome, en 1 minuto de reloj, escriban todas las funciones posibles que se les ocurre que puede tener un clip. No sé si en Panamá se dice a esto clip, esto llamo yo un clip, ¿está bien? Ya, todas las que se les ocurre que puede tener un clip. Funciones de un clip. Una abajo de la otra. Les doy 1 minuto. Funciones de un clip. La mayor cantidad posible en 1 minuto. ¿Claudia está jugando también? Muy bien. Bien, 10 segundos. Bueno, tiempo. Dejen de escribir, cuéntenlas obviamente, escriban al lado el número, la cantidad que pusieron. Y ahora quiero que, sin preguntarme por qué, cómo, elijan una sola de esas funciones. Miran la lista y eligen una. Y esa que la eligen la marcan. No se la acuerdan de memoria, quiero que la marquen. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya terminaron ahí? Ahora, en 10 segundos de reloj, le dicen al compañero de al lado esa que eligieron. Murmullos. Se tienen que estar contando qué eligieron. ¿Para qué sirve vuestro clip? Bien, volvamos acá. Ya está, listo. Ahora, levante la mano quien escribió por minuto 16 o más funciones. ¿Quién escribió por minuto 16 o más? Nadie. Entre 12 y 16. Entre 12 y 16 nadie. Entre 8 y 12 funciones.
Bien, estamos ahí cerca. Entre 4 y 8. Bien, mírense, es acá, ¿está bien? La media mundial es entre 4 y 8. Estamos en la media mundial, ¿está bien? Hacemos... No se aplaudan porque no sé si es bueno estar en la media en este caso. ¿Por qué no podemos escribir más de 8 en un minuto? Estés en Corea o en Panamá es lo mismo. Porque ¿qué nos pasa? Y tiene que ver con el cerebro y tiene que ver cómo pensamos. En general siempre pensamos lo mismo. Tenemos estructuras de pensamiento muy duras, muy difíciles de salir de ahí. Y la creatividad justamente se trata de eso. Cómo romper esos patrones de pensamiento. Cómo poder escribir 30, he tenido casos donde escriben 30 funciones de un clip, ¿no? Es un desafío, pero se puede y a lo que me dedico justamente es a enseñar a hacer eso. Ahora quiero que me digan, esa que eligieron, esa única que eligieron, si corresponde a alguna de estas tres cosas. La eligieron porque les gustaba mucho, dijeron, lado, me gusta esto. La eligieron porque les pareció muy práctica, esto es práctico. O la eligieron porque les pareció creativa, esto que yo escribí es muy creativo. Pero levante la mano quién la eligió porque le parecía muy práctica. Esto es lo que sucede en el mundo, practicidad, versus quién la eligió porque era creativa. Bueno, más o menos bien, después hay que ver si son creativas o no. ¿Cuál es la historia? Las tres por separado no sirve. Innovar es que las tres cosas estén al mismo tiempo. La innovación es poder tener ideas y generar cosas que nos gusten, que sean prácticas para el otro y que sean creativas, es decir, que sean distintas. De eso se trata, ¿está bien? Que les gusten, ¿qué quiere decir? Que disfruto lo que hago, que le pongo pasión, que es parte de mi cultura, parte de mi región, que yo lo quiero hacer. Cuando uno disfruta, trabaja mucho más y es mucho más creativo. Que sea práctica, que resuelva problemas, viejos o nuevos problemas, que haga una diferencia. Y que sea creativa, que es lo más difícil. Que sea nuevo, que agregue valor, que haga una diferencia real en donde la estoy aplicando. De eso se trata un poco la innovación, de estas tres cosas. Y la neurociencia hoy tiene un montón de herramientas y técnicas. En el video que no funcionó era la presentación de mi libro que se llama Ágilmente, donde cuento algunas de estas técnicas que la neurociencia hoy brinda para que la gente sea más creativa. Entonces, realmente innovar es cómo hacer para dejar de pensar siempre lo mismo. Cómo cultivar pensamientos no habituales. ¿Saben cuántos pensamientos tenemos por día promedio? 65.000. Desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, pasan por la mente unas 65.000 pensamientos distintos. Tengo ganas de ir al baño, me tomaría un café, a qué hora pasa el sur, etc. Ese número no es importante, lo que es importante es el número que viene ahora. ¿Cuántos de esos pensamientos que tenemos por día son siempre los mismos? El 95%. Pensamos casi siempre todo el tiempo lo mismo. Es difícil pensar cosas distintas y ser creativo es justamente eso. Es cómo hacer, ¿no?, para romper con esos pensamientos habituales. Cómo engañar a nuestro cerebro con nuestra mente. El cerebro son las neuronitas, la mente son nuestros pensamientos. ¿Cómo puedo pensar, ¿no?, para ir a activar, encender otras neuronitas que nunca lo había hecho? Eso es ser creativo. ¿Y cuáles son los tres grandes enemigos cerebrales de la creatividad? Las certezas, la experiencia y la cultura. Cada vez que ustedes se enfrentan a un desafío, el cerebro lo primero que les va a hacer es una trampa. Va a ir a buscar información en lo que ya saben, en la experiencia que tienen y en lo que ustedes creen que se puede o no se puede, que es la cultura. En mi país yo sé que esto no se podría hacer, o en mi organización ni siquiera me voy a animar a decirle a mi jefe esto porque sé que no se puede hacer. Entonces esto que sé que creo, ¿no?, las certezas que tengo impiden la creatividad y lo que hacen es reforzar lo conocido. ¿Cuáles son los aliados? La desinhibición primero, hay que desinhibirse, acá vale todo. Tiremos 2000 ideas de cómo solucionar X problema o cualquier desafío. Y después posibilidades, ir en la búsqueda de posibilidades y no quedarse con lo conocido. Entonces, existe un número muy pequeño, 2% de creativos espontáneos. Hay gente que tiene creatividad como talento, que es muy creativa, porque nació así, porque fue educada de tal forma, no importa por qué, la ciencia no lo puede explicar. Todo lo que es talento, la ciencia justamente no lo puede explicar. Pero hay pocos, ¿no? Lo importante es que la ciencia dice que todos pueden ser más creativos. Ahora, si yo me voy a comparar con Walt Disney o con Picasso o con Messi, obviamente nunca voy a ser como ellos. Entonces, el camino hacia la creatividad es no compararse con los demás y hacer las técnicas y desarrollarse solitos sin ver si uno es peor o mejor. ¿Por qué tan solo el 2% aparentemente de los adultos es espontáneamente creativo? Y tiene que ver con la charla del Dr. Wagner. Tiene que ver con la escuela. De 0 a 6 años... todos somos muy creativos, espontáneamente creativos. Cualquier pensamiento yo lo pongo como si fuese un vaso de agua. Todo está inclusivo, claro. Cuando entramos a la escuela nos enseña fundamentalmente a tres cosas: definir, etiquetar y segregar. Empezamos a separar.
el agua clara se convierte en cubitos de hielo, los pensamientos se congelan. Todo pasa a tener categorías. ¿Por qué Pitágoras está en matemática y no está en historia o en geografía? Y así funciona el cerebro de adultos. Cuando tenemos un problema que resolver, buscamos el cubito de hielo correspondiente, lo disolvemos en un vaso y buscamos ideas ahí, en lo conocido. Y probablemente surjan buenas ideas, pero no creativas. La creatividad va a tener que hacer otra cosa. Imaginemos que tenemos este desafío, crear algunas piscinas para generar biocombustibles, que crezcan algas que produzcan biocombustible. Cuando estás en equipo y querés resolver ese problema, lo primero que va a hacer el cerebro es ir a buscar información en qué conozco yo de piscinas, qué conozco yo de biocombustibles, qué conozco yo de, no sé, petróleo, etcétera, etcétera. Es difícil ir a pensar en otra cosa, porque mi problema es justamente biocombustibles. Hay que hacer de la política un ejercicio básico de la ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.